Y a continuación seguimos con el segundo panel. Invitamos al doctor Guillermo Bustamante, secretario general de INCOM, profesor asistente de la Facultad de la Universidad de los Andes, quien será el moderador del panel titulado Inteligencia Artificial y Desinformación. Guillermo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Les doy la bienvenida a este panel en donde vamos a conversar sobre el tema central de este espacio. Vamos a conversar sobre inteligencia artificial y desinformación, y para ello vamos a contar con tres panelistas a quienes presento. Nos acompañará esta mañana Carla Toro, subdirectora ejecutiva de Wikimedia Chile y directora tecnológica de la misma organización. Carla es astrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en comunicación social por la Universidad de Chile. Se ha especializado en conocimiento abierto, ciencia abierta, datos abiertos y nuevas tecnologías emergentes como inteligencia artificial. Carla, bienvenida. Además nos va a acompañar Sebastián Valenzuela. Sebastián es de la casa, es doctor en comunicación por la Universidad de Texas, profesor asociado en la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, investigador principal del Núcleo Milenio sobre Desigualdades y Oportunidades Digitales Nudos y director científico del Panel Internacional sobre el Entorno de la Información. Y también nos va a acompañar Teresa Correa. Teresa es doctora en comunicación por la Universidad de Austin, profesora titular de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, directora alterna del Núcleo Milenio Nudos e investigadora principal del Núcleo Milenio FAIR sobre futuros de la inteligencia artificial. Quiero comenzar este panel contando unos datos recientes de la encuesta del Panel Internacional sobre el Entorno de la Información que se realizó el año pasado, en donde dice que 2 de cada 3 expertos creen que el entorno digital, el entorno informativo seguirá empeorando. Y a esto le sumamos el hecho que la inteligencia artificial generativa podría empeorar este espacio y además puede facilitar la verificación de los datos y mejorar la información. Sobre este punto quiero pedirle a cada uno de nuestros panelistas que nos den una breve statement, un breve punto sobre cómo creen ustedes que podemos balancear estos riesgos sobre la inteligencia artificial y la desinformación desde cada una de sus áreas de expertise. No sé quién quiere partir. Carla, Teresa, Sebastián. Vamos, Tere. Hola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me ha tocado trabajar muchos años sobre temas temas digitales, tecnologías digitales, desigualdades, y ahora muy fuertemente con temas de algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Y desde ahí voy a poder hablar un poco sobre el vínculo de inteligencia artificial y desinformación. Centrémonos porque desinformación todos sabemos que es un amplio paraguas, que implica medias verdades, que es muy complejo poder enfrentarlo por lo amplio que es, ¿ya? Pero pensemos solo en noticias que son derechamente fabricadas, ¿ok? Como que partamos de esa base. Por supuesto que ahora con la inteligencia artificial generativa, ya lo hemos hablado en todo el panel anterior, la capacidad de fabricación, de viralización y de distinguir lo que es falso de lo que es verdadero se hace cada día más difícil. Hay muchas cosas que pueden aminorarlo o ayudarlo. Ya hay muchos predictores de cómo una noticia o una información que es completamente fabricada puede ser más viralizable o que la gente la crea o no la crea. Eso seguramente les va a hablar más Sebastián. Pero uno de los sospechosos de siempre de cómo enfrentar el tema de la desinformación y de noticias fabricadas es la alfabetización digital o algorítmica. Lo hablamos, lo dijeron en el panel anterior. Sin embargo, la evidencia que tenemos sobre, en el fondo, la idea es, a mayor alfabetización digital,
menor creencia en la desinformación o menos yo podría viralizarla, ¿ok? Eso es la creencia general, esa es la hipótesis general. Lo que pasa es que la evidencia es elusiva y es bien mixta, ¿ya? No siempre encontramos eso. O sea, no necesariamente a mayor alfabetización digital vamos a lograr menor desinformación, ¿ya? Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Y por qué? Porque las personas que nos hemos dedicado a temas de alfabetización digital y ahora algorítmica o sobre inteligencia artificial, sabemos que hay distintas dimensiones, ¿ya? Que engloba esta idea distintas dimensiones. Que tú necesitas tener habilidades digitales para fabricar algo. Tú necesitas tener habilidades digitales para viralizar algo. Entonces uno podría decir a mayor alfabetización, la gente más alfabetizada tiene más habilidades operativas, mayor capacidad de fabricar, mayor capacidad de viralizar. Pero hay otra dimensión que es la que empieza a ser más importante en la lucha contra este tema y que es la dimensión más crítico-evaluativa, ¿ya? En el fondo es tú ser capaz de reconocer cuando estás ante algo que es cada día más difícil, capaz de evaluar, chequear en otros lugares, etc. Es esa como dimensión más cognitiva, más crítico-evaluativa que empieza a ser cada día más importante. El tema es que ahora, que al mismo tiempo esto es un blanco movimiento, entonces ahora el foco es la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales. Y las inteligencias artificiales tienen el gran desafío que son opacas, que su característica principal es que sean inmersivas, en que no nos demos cuenta de que nos estamos enfrentando a ellas o de que están mediando una interacción en una plataforma. Entonces, esa capacidad para reconocerlas y evaluarlas se hace cada día más difícil. ¿Ya? Nosotros en las investigaciones que hemos realizado en el núcleo Nudos, hemos encontrado que el 60%, esto en promedio, hace un año atrás, que el 60% de las personas no sabe de qué se trata un algoritmo o cómo operan los algoritmos o qué implicancias tienen los algoritmos. Por supuesto, hay diferencias por edad y por estrato socioeconómico, pero el 60% hace un año atrás, pongamos que el día de hoy es un 40, un 50%, pero es muy alto, ya hay poca conciencia de que esto está operando. Entonces, si no sabemos ni siquiera que está operando, es muy difícil enfrentarlo. Pero al mismo tiempo, dentro de las personas que sí conocen algo de cómo esto está operando, de qué se tratan, de cómo funcionan, en temas de desinformación, este fue un paper que preparamos con Sebastián, con Ingrid, con el equipo de Nudos, con Isabel Pavés, etc. Aquellas personas que sí saben cómo operan, un poco más cómo operan los algoritmos, de qué se tratan y qué implicancias tienen, o sea, que tienen una dimensión, que tienen una aproximación más de mayor conocimiento, más informada y más crítica, sí son capaces de reconocer más y mejor la información y sí las viralizan menos, ¿ya? Pero ahora tenemos también la otra dimensión que es la confianza. En general, la gente confía en la inteligencia artificial. Eso es otra área de las investigaciones. Entonces tenemos la dimensión de la comprensión. Sabemos que es súper importante. Y ahora la evaluación. ¿Cuánto confía? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuál es mi predisposición? ¿Confío o no confío ante la inteligencia artificial? Y uno diría que uno requiere, aunque Ingrid dice que es súper complejo el tema de la desconfianza y tiene razón, porque tiene muchas implicancias, Ingrid Bachmann lo decía recién en el panel anterior, pero tú necesitas para tener un poco una confianza más informada, necesitas ser un poco descreída, tener un grado de cinismo en el sentido gringo de la palabra. Y nosotros lo que hemos ido encontrando con la investigación en el núcleo FAIR de futuro de la inteligencia artificial es que la gente en general confía en la inteligencia artificial, es más, le gusta porque los algoritmos, porque lo ayudan a personalizar, ¿ya? Y está bien, pero hay una confianza más o menos ciega con el sistema. Ahora, y aquí voy terminando, Guillermo, y ahora, pero cuando tú, entonces, pero ¿cuándo es cuando confía? Cuando la inteligencia artificial es mostrada como de manera abstracta. Cuando tú hablas como de un sentido monolítico de la inteligencia artificial, ¿ya? Pero cuando tú
hablas de inteligencias artificiales, de sistemas mediados por inteligencias artificiales de manera concreta, cuando ellos están interactuando, por ejemplo, tú no tiene que ver necesariamente con contenido informativo, pero cuando le hemos preguntado, ¿usted sabía que cuando interactúa con FONASA o pide una licencia de FONASA hay un sistema operado por inteligencia artificial? Cuando empiezan a comprender esto y a enfrentarse a sistemas concretos de su vida diaria, empiezan a exigirle más al sistema y empiezan a exigir más transparencia al sistema y más mecanismos de explicabilidad. Y la única manera que logremos más comprensión y más conciencia es a través de mayor transparencia. Entonces, cuando uno genera mecanismos de transparencia, la gente se empodera más y se entrega menos. Y en ese sentido, para terminar, se habla mucho de que necesitamos alfabetizar a la ciudadanía. Por supuesto que necesitamos alfabetizar a la ciudadanía en este contexto actual para poder enfrentar temas como la desinformación. Sin embargo, el día de hoy es tan desafiante la inteligencia artificial y los algoritmos, es un mecanismo tan opaco que opera sobre la base de ser transparente, de no darnos cuenta, de que esté naturalizado, que la contienda es desigual, la mochila para el usuario es demasiado pesada, no podemos exigirle solo alfabetización a la ciudadanía de los usuarios. Necesitamos generar mecanismos de exigirle a las plataformas, a los sistemas que median con inteligencia artificial, que digan que haya mecanismos de transparencia, que está esto operando. La única manera que la gente empiece a tener mayor conciencia, a aprender y a tener una confianza más informada o calibrada en la fortaleza y las debilidades. Eso, ya, fue un poco largo. Muchas gracias, Teresa. Carla, por favor. Hola a todos, todas. Bueno, gracias por tenerme aquí. Yo voy a partir igual con una pequeña anécdota, también para que entiendan como desde la postura de donde yo vengo, que yo vengo del movimiento Wikimedia, y la anécdota viene de Noam Chomsky también. La última vez que mataron a Noam Chomsky, efectivamente fue a través de Twitter, y lo que pasó fue que todas las personas, o la mayoría de la gente, entró directamente a su biografía en Wikipedia. ¿Ya? Yo que vengo del movimiento Wikipedia, es de la organización que está detrás de Wikipedia, de Wikidata, etcétera, todas las plataformas wiki. Y nosotros vimos que hubo como un spike en las visitas, en los requests, como por segundo a la página de Noam Chomsky. Y efectivamente, durante un minuto apareció que estaba muerto. ¿Ya? Y apareció de hecho, creo que fue menos de un minuto, porque alguien revirtió esa información diciendo que efectivamente la fuente que estaba puesta ahí era Twitter. Y Twitter, para Wikipedia, no es una fuente confiable. ¿Ya? Tenemos todo este rollo de cuáles son las fuentes verificables, fuentes confiables, fuentes con respecto a los sesgos y todo el tema. Pero ¿qué pasó después? Muchos medios de comunicación de Chile también, y de todo el mundo, agarraron ese Twitter y lo hicieron noticia. Entonces, por ejemplo, en el caso específicamente de Chile, nosotros consideramos como fuentes confiables para Wikipedia, por ejemplo, medios tradicionales como La Tercera, El Mercurio, también medios independientes como El Desconcierto, etcétera. Y ellos también replicaron la noticia. Entonces, en estricto rigor, esa referencia podía ser una referencia confiable para Wikipedia. Y entonces había gente que agregó esa información con teniendo esta referencia como La Tercera, etc. Pero ¿qué pasó? Los editores y editoras de Wikipedia, como son una task force muy grande, llegaron y dijeron, no, espérate, si tú te metes a esas mismas noticias, la referencia de esas noticias es Twitter. Entonces había que bajar como un peldaño más para indagar efectivamente cuál era esa referencia, y se creó toda una discusión que de hecho está disponible, porque todo lo que se ve en Wikipedia es transparente, disponible, y ustedes pueden revisarlo hasta siempre, que ahí decían los mismos editores y editoras estaban buscando parece que esto no es cierto porque las mismas referencias llevan a Twitter, a la única persona que dijo que había muerto Noam Chomsky.
Y todo esto, que al final después se supo que era mentira, hizo que en Wikipedia, después de esa primera vez que apareció durante como un minuto, no apareció nunca más que había muerto Chomsky, porque se protegió el artículo, se bloqueó un poco para cualquier edición para poder que pase todo este tema y específicamente ver qué es lo que había pasado. Y esa forma de como autorregulación que tiene esa plataforma, por ejemplo, yo no podría ponerle una inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no puede hacer eso. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros desde Wikipedia, desde Wikimedia, vemos con el tema de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, si bien hoy en día está la inteligencia artificial generativa, que literalmente genera contenido, para Wikipedia no va a generar contenido. O sea, ojalá hasta el día que yo me muera, siga prohibido en Wikipedia utilizar inteligencia artificial para generar contenido, porque igual es un círculo vicioso. O sea, las inteligencias artificiales, los grandes modelos de lenguaje también están entrenados en Wikipedia, entonces es como un poco redundante. Pero parte un poco de eso, de que al final nuestra estrategia, y que salió hace poco nuestra nueva estrategia de inteligencia artificial, es centrada en los humanos. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a simplificar cosas y ciertas tareas, pero tiene que ser centrado en los seres humanos. O sea, una inteligencia artificial no puede tomar decisiones porque también es al final un algoritmo que no es capaz de tomar una decisión si es que no fue entrenada antes en base a algunos modelos anteriores, etcétera. Entonces, para nosotros, por ejemplo, una de las cosas que vemos con respecto a la inteligencia artificial y la desinformación es que tiene que ser una herramienta que la gente también entienda cómo funciona. ¿Ya? También lo que decías tú, o sea, mucha gente dice, o desde muchos lugares, dice, ok, más alfabetización digital, la gente va a poder saber qué, o diferenciar, etcétera. O sea, yo he caído en muchas imágenes o cosas de ese estilo, que la verdad yo me considero una persona que podría diferenciar y a veces caigo. Entonces, cuando hablamos de ciertas personas que quizás no conocen cómo funcionan las inteligencias artificiales, no conocen los algoritmos, los modelos de lenguaje, etcétera, de repente es muy difícil entender cómo funciona, cuándo es esto una imagen que está editada, etcétera, o cuándo un contenido está hecho con inteligencia artificial. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, entro a LinkedIn y yo sé perfectamente cuál post estuvo hecho con inteligencia artificial y cuál no. O sea, es algo impresionante que uno, incluso llevamos, ¿cuánto? 3 años con ChatGPT, y ya, menos de hecho, sí, y ya uno puede diferenciar ciertos textos que uno ve y dice, esto fue hecho con una inteligencia artificial, o esto quizás pasó por un filtro humano. Entonces, es un círculo vicioso que tenemos que ir viendo, y para no tomar tanto tiempo y poder seguir conversando, uno de los aprendizajes que yo creo que deberíamos tener es que tiene que haber un monitoreo humano y también tiene que haber una cierta regulación, pero ahí también tenemos que tener algunas discusiones que no nos van a gustar, porque está esto de poder regular o el riesgo de sobreregular versus también afectar la libertad de expresión. Pero también tenemos casos, por ejemplo, en que se utiliza inteligencia artificial para poder crear imágenes de compañeras de colegio en situaciones que no son favorables, que no deberían ser, pero que ahí de repente sale gente diciendo, pero es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, para nada. Pero tenemos que tener esas conversaciones difíciles y ver cómo otros países también han podido regular de alguna manera, pero también sin atacar la libertad de expresión, que para nosotros es sumamente importante, para Wikimedia es sumamente importante porque, de hecho, queremos que todo el mundo tenga acceso a una información verídica, etcétera. Pero con la inteligencia artificial, para nosotros es eso, tiene que ser centrada en los seres humanos, centrada también en identificar, en que la población pueda identificar qué cosas son hechas con inteligencia artificial, qué cosas también se pueden hacer con esta inteligencia artificial, pero que sean de una manera ética, completamente ética. Y con esto voy terminando para que sigamos conversando. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sebastián, si nos puede redondear algo sobre desinformación, efectivamente. Bueno, el problema de la desinformación no es solo un problema de desinformación.
que eso hay que partir por ahí, ¿no? Nosotros mismos en la academia hay que ser bien específico cuando uno hace trabajo, investigaciones, propuestas para fondos, seed papers, pero el problema que tiene eso es que uno se centra en el problemita y suele olvidarse del contexto. Y entonces finalmente la desinformación, mientras más investigamos, una parte por la cual uno se va poniendo más pesimista, tú mencionabas la encuesta del IPII, que es una encuesta mundial a expertos en temas de contexto informativo, y ya llevamos 2 años haciéndola, ahora vamos a hacer la tercera, y cada día es peor el futuro, un poco porque más uno va comprendiendo lo complejo que es el problema, que partió como algo muy sencillo. Bueno, está la información que es verificada y de repente apareció esto que se puso muy de moda el año 2016 en adelante, de las famosas noticias falsas. Después peleamos entre los académicos y no hay que usar esa palabra porque es tautológica, porque es contradictoria, porque hablemos de desinformación. Los países van avanzando, se crean comisiones, ¿no es cierto?, de desinformación, y uno está en desinformación y en desinformación. Y después aparece evidencia que dice, oye, pero la cantidad de noticias que uno podría considerar que no son noticias, sino que es desinformación, en la dieta informativa de un usuario promedio es escasa. Y entonces aparece investigación que dice, oye, estamos centrados en este problema, pero resulta que del 99% del contenido que se expone a una persona no es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y uno se da como a vuelta, y uno mismo participa de esos debates y todo. Pero la verdad que lo que quiero decir es que lo que hemos ido ganando es también una comprensión de que el problema es mucho más estructural de lo que uno creería. Y aquí es donde se topa con muchos de los temas que hablaba tanto Teresa como Carla, que es que en realidad lo que tenemos al frente es unas estructuras económicas, políticas y tecnológicas que están diseñadas para amplificar el conflicto y para monetizar la circulación de contenido de baja calidad, que entra ahí también lo que no es, ¿no es cierto?, la desinformación, pero entra también el clickbait, entra también el astroturfing y todas estas palabras muy estrambóticas que uno podría resumirlas como contenido de mala calidad, en oposición a contenido de mejor calidad, que es contenido factual, que es contenido periodístico, contenido cultural y otro. Entonces, cuando uno se da cuenta de que en realidad lo que estamos discutiendo no es solo contenido no factual distribuido como noticia factual, sino que en realidad hay estructuras económicas, tecnológicas, políticas que fomentan el conflicto, ¿no es cierto?, y que monetizan de alguna forma esto, claro, pues es difícil no salir con la sensación de que estamos bastante sonados. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque los académicos somos re buenos para plantear diagnósticos y decir está todo, y otros hacen cargo del problema, ¿no? Los ministros, los parlamentarios, qué sé yo. Yo creo que también ahí hay una luz de esperanza en el sentido de decir, bueno, ok, reconociendo de que está este problema más grande, yo creo que quizá el trabajo que hay que hacer es priorizar dónde uno puede tocar o tratar de trabajar ciertos temas, ¿no? Como sin saber, o sea, no hay ninguna solución que sea una bala mágica para arreglar el problema de la desinformación, pero por dónde uno puede tratar de ir disminuyendo los incentivos para este mercado de oferta y demanda por desinformación, que siempre lo hemos comentado, de que es un mercado, uno tiene que tratarlo como, en el fondo hay unos actores que quieren promover este contenido porque tiene réditos, ¿no es cierto?, los políticos, las empresas, los medios a veces, etcétera, celebridades, quien fuere, uno mismo. Y también hay una demanda, cuando hay momentos de incertidumbre, cuando hay momentos de desconfianza, la teoría conspirativa es atractiva, ¿no? Entonces, ya, entendiendo que existe esto, entonces uno puede ir priorizando dónde está. Entonces yo, por ejemplo, Teresa hablaba del tema de la alfabetización digital, y no es que no sea relevante, ¿no es cierto?, pero claro, es de largo data, pero igual tiene una capacidad limitada para resolver problemas. No es que no hay que hacerlo, pero hay que entender que eso empodera, ¿no es cierto?, a los usuarios, pero no basta, ¿no? Y todos sabemos que no basta, pero no basta, bastante no basta, al punto que yo creo que la pregunta sería, quizás hay otra cosa que es más prioritaria que eso, que quizás es tocar el tema difícil que decía Carla de la regulación. Uno que
y aquí me voy a poner el sombrero periodista, uno que se ha criado con la apreciación profunda por la libertad de expresión y la libertad de prensa, y habiendo vivido en un país que ha tenido serios problemas con esto, a uno le da miedito, y sobre todo sabiendo que en América Latina, a diferencia de la Unión Europea, nuestras legislaciones son bastante, o sea, es bastante fácil que las élites dirigenciales aprueben leyes para cortar por todos lados. Recordemos el debate constitucional que se quería penalizar las fake news, ¿se acuerdan? Y uno dice, chuta, estamos mal. Bueno, reconociendo ese temor, yo ya sí creo crecientemente de que una parte más prioritaria es empezar esa discusión de vamos a poner ciertas regulaciones y cómo lo vamos a hacer. Quizás son autorregulaciones también, no lo sé, pero eso puede ser. Otro tema, el fact-checking. Muchos dicen, no, el fact-checking nunca va a solucionar el problema. No, si hasta los propios fact-checkers saben que no lo van a solucionar. Pero, por Dios que funciona. Nosotros hemos hecho varios experimentos donde medimos y empíricamente uno puede demostrar de que la exposición, incluso incidental, a verificaciones, tiene un impacto medio de corto plazo, porque igual después la gente se olvida y si hay más circulación de aquello que ha sido desmentido, por supuesto que va a persistir. Pero esa efectividad es re difícil encontrarla. Hay montones de otras soluciones e intervenciones que se han hecho que no tienen ese efecto que provoca el fact-checking. Y entonces yo digo, debería seguir fomentándose el fact-checking. Es difícil, no es la bala mágica, pero yo digo, no nos olvidemos, está esa como entre comillas, solución, y que la dejamos un poco de lado porque no, mira, ahora Facebook borró ese sistema de third-party fact-checking. Pucha, ¿quién se va a poner entonces para poder tratar de compensar? Y etcétera. Entonces uno podría seguir con un montón de pequeñas soluciones que, insisto, es como cuando uno atacaba el COVID, la mascarilla por sí sola no te evita el contagio, la vacuna no es 100% efectiva, es altamente... Pero cuando uno va sumando varias medidas, entonces quizás por ahí yo creo que uno podría tratar de aportar desde la academia a la parte más de la solución, pero quizás el trabajo pendiente es la priorización, porque no se puede disparar para todos lados tratando de conseguir que, y quizás ahí a veces nos perdemos los académicos al persistir quizás en una mirada demasiado quizás como específica y como que comprendemos poco este problema más sistémico. Los quiero llevar, para finalizar este panel, los quiero llevar a aterrizar un poco lo que nos decían en el panel anterior. Tratemos de liderar y tratemos de mirar un poco de las distintas líneas. Sebastián, ahora tú planteabas algunas priorizaciones de espacio. La Comisión de Desinformación dejó planteada varias líneas de trabajo específicas con la desinformación. Existe un plan de acción nacional de trabajo con inteligencia artificial que tiene línea planteada hasta el 2030 y muchas de ellas en preparación. En este espacio de priorizar algunas líneas, algunas temáticas, 3 ideas claves que para ustedes debiésemos tener desde su área de expertise en cada uno de estos espacios. Carla, no sé si quieres comenzar. Me tocó difícil. Sí, bueno, la verdad, yo creo que cada uno puede ir aportando desde sus propias capacidades, desde la organización. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, una de las cosas por las cuales abocamos y lo que hacemos es el tema de la alfabetización digital, que efectivamente no es la solución al problema, pero si es que estamos pensando en una red, por ejemplo, de distintos puntos en donde podemos nosotros ir aportando, bueno, nosotros podemos ir haciéndonos cargo de esa parte porque es algo que nosotros utilizamos. O sea, utilizar, por ejemplo, los proyectos Wikimedia como Wikipedia para poder revisar el pensamiento crítico, para poder ir revisando cómo se ve la información, cómo verificar información, etcétera. Es algo que nosotros podemos hacer, pero no es lo único, por ejemplo, que se tiene que hacer en todo esto. Y ahí viene desde lo que decía al principio, qué es lo que uno puede hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros intentamos llegar también a esos lugares de la población en donde muchas veces la gente no ve, por ejemplo, las personas mayores. Hoy en día la desinformación en las personas mayores es muchísima y no hay un plan, digamos, nacional o específico o de alguna parte que pueda ir a atacar ese problema con esta propia comunidad. Entonces, por ejemplo, una línea de acción que nosotros tenemos son
programas para personas mayores con respecto a cómo utilizar la inteligencia artificial o qué es, básicamente. Y también, bueno, desde el área de incidencia, buscar también en el sector como público-privado y también para la parte de los propios gobiernos, etcétera, trabajar en conjunto en ver cómo nosotros podemos aportar desde lo que nosotros conocemos para que todas las voces también sean escuchadas y poder revisar cómo ir en conjunto a atacar este problema que es la inteligencia artificial con la desinformación. Muchas gracias. ¿Tere? A ver, voy a pensar como porque por supuesto que esto es largo y es grande, pero en términos como prioritario o de priorización, Carla hablaba de Wikimedia. Wikimedia, además de en el fondo hacer la alfabetización digital como a nivel individual del usuario, también tenemos que empezar a pensar en qué mecanismos las plataformas entregan para que esto ocurra de mejor manera. Entonces tú misma hablabas que ustedes tienen una serie de políticas donde no dejan que el contenido sea generado por inteligencia artificial. Eso es como un ejemplo, ya en el fondo de que no podemos, yo que me he dedicado toda la vida a los usuarios, no es que no lo... Pero el día de hoy está complejo y es desafiante el escenario, entonces yo creo que en términos de prioridad, si tenemos que priorizar, la mochila primera no puede estar en los usuarios. Yo creo que tienen que estar a nivel de las mismas plataformas, y no las grandes, no necesariamente Meta, además de las grandes plataformas de iniciativas como Wikimedia o Wikipedia o de las consultoras que desarrollan inteligencias artificiales para distintos servicios, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, en términos de regulación, se pueden dar algunos pasos, ¿ya? El día de hoy nadie está obligado a decir ni siquiera que se está usando inteligencia artificial, ya que algún contenido está generado por inteligencia artificial. No están obligados. Mecanismos básicos de transparencia para por lo menos entregarle las herramientas a esa ciudadanía para que sepa, al menos, y desde ahí, desde una información más clara, puedan enfrentar, ¿ya? Pero es imposible ser consciente de algo o comprender algo si tú no sabes que ese algo está operando, ¿ya? Entonces, y ahí sí sé que requiere voluntad política y fuerza porque es difícil enfrentarse en ese sentido muchas veces a la industria. ¿Y qué estamos haciendo desde la academia respecto de eso? Sí, estamos generando prototipados y mecanismos de explicabilidad y transparencia, porque queremos, en los equipos de investigación que estamos haciendo, estamos generándolo, estamos con experimentos testeando cuáles son esos mecanismos que funcionan mejor o peor para poder informar o alfabetizar más a la ciudadanía, pero desde el punto de vista de mecanismos de transparencia y explicabilidad. Para cuando finalmente se discuta la regulación de inteligencia artificial en Chile o de los algoritmos o cualquiera que ésta sea, tengamos evidencia centrada en Chile, ¿ya? Porque es muy contextual. No en todos los países confían en las máquinas y en la inteligencia artificial en manera abstracta como ocurre acá en Chile. En España son súper descreídos. Entonces necesitamos evidencia generada acá en Chile para informar las políticas desde Chile. Eso. Muchas gracias. Y finalmente, Sebastián. A lo anterior, yo voy a centrar un poquito en el periodismo, porque sé que hay muchos colegas periodistas. Cosas que se pueden hacer desde ya y que son relativamente de fácil ejecución. Primero, alfabetizar a los periodistas en el uso de la inteligencia artificial. Acaba de salir hace muy poco, la semana pasada creo, Thomson Reuters, que es la agencia, hizo una encuesta a toda la gente que había hecho, periodistas que habían hecho capacitaciones con ellos en programas de distinto tipo de carácter informativo. Y este reporte está online, no me acuerdo ahora el nombre, pero una de las cosas que pilla es que el 80% de los periodistas que entrevistaron, que eran en varios países, muchos en África, en América Latina, no solamente el norte global, usan la inteligencia artificial para su trabajo. Entonces, y uno se pone a pensar, y aquí probablemente el 100% hemos usado inteligencia artificial para mandar un email o algo así. El mismo 80% de la gente dice, no he tenido nunca un entrenamiento formal en el uso de... Y entonces nos sorprende que un editor joven, recién contratado, dile, oye, ponte unos monos en la página web de 24horas.cl, el gallo vaya y diga,
no está la imagen, no la encuentro. Bueno, es una ilustración, pues si hacemos infografía, hacemos ilustraciones, ponte una cuestión de inteligencia artificial y no necesariamente, aunque esté un manual de estilo, puede saber esa persona, oye, ponle que la hiciste con Midjourney o con DALL-E o con lo que sea, y eso no es de maldad, sino que es de dígalo, ¿ya? ¿Por qué digo esta cuestión? Nosotros con Ingrid acabamos de hacer un experimento donde le preguntamos a los usuarios, a 1.500 personas, un experimento donde le poníamos distintas situaciones o políticas de inteligencia artificial que podían adoptar los medios periodísticos en Chile, ¿ya? Entonces eran varias cosas que preguntábamos, pero básicamente lo que estábamos haciendo es que la gente fuera revelando sus preferencias por formas en que los medios podían usar la inteligencia artificial. Entonces, una más obvia es como, por ejemplo, lo hacíamos comparar. Medio A prohíbe el uso total de la inteligencia artificial tipo Wikipedia style. No puede generar usted contenido para este sitio periodístico si usted usa la inteligencia artificial, que es como prohibición total, hasta uno que es sí, casi un laissez-faire total, y lo más probable, el justo medio, ¿no es cierto? Sí, pero con supervisión y qué sé yo. Después preguntábamos cosas de transparencia. Por ejemplo, con independencia de si usa o no usa, cuando usa, lo dice, hay como un disclosure total, o depende. Si era una cosita poca, no, pero si es mucho, sí. Y otros que dicen, no, depende cada uno. Y así sucesivamente preguntamos hasta 7 o 8 factores distintos. Y después, en la juguera estadística, esta cuestión lo que arrojó es que hay 2 factores que consistentemente los chilenos y chilenas demandan hoy, 2025, de los medios periodísticos que usan inteligencia artificial. Ni siquiera no estaban en contra ni muy a favor de la creación de contenido. O sea, uno dice, no, la gente si uno le pregunta seguro que va a decir, me carga que el periodismo lo cree. No, había muchos que decían que sí, porque dicen, no son sesgados, porque los periodistas mienten, en cambio la máquina no, que es como una gran ilusión, ¿no es cierto? Como una... sí, uno se ríe para ver la distancia entre los académicos y la élite y lo que ocurre. Dice, los periodistas mienten, la máquina no miente. Y uno dice, oye, pero tú sabes que en realidad está súper... Pero no importa, ¿ya? Había otros que... o sea, había un montón de otros atributos que no había problema. Pero había 2 que eran lejos lo que más demandaban, que era supervisión humana al contenido. Es decir, no tengo problema con usted su inteligencia artificial. Lo único que le pido es que no la use indiscriminadamente, ¿ya? Y eso requiere que los periodistas estén capacitados para poder supervisar el contenido e intervenir. Y lo segundo que pedían era transparencia. Dígame que lo usó. No es que si lo digo van a pensar mal. No, dígamelo, porque la gente se da cuenta cuando el contenido es de inteligencia artificial, cada vez más. Entonces, esa cuestión 1. Y lo segundo, yo diría a las plataformas, solo porque nos ha dicho, yo creo que la legislación sí podría, desde ya, porque es cosa de copiar lo que está haciendo la Unión Europea, exigir estándares de auditoría de los lenguajes de los modelos de lenguaje que están usando las inteligencias artificiales a la hora de entrenar su sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen sistemas para poder auditar cuán sesgado es el output que produce las inteligencias artificiales en términos de la estereotipización de ciertos grupos sociales, en términos de sesgar contenido a favor de ciertas ideologías o de ciertas preferencias, etc. Eso se puede medir, es cosa que tú le empieces a pedir, uno lo puede hacer informalmente. Pero hay sistemas mucho más estandarizados de auditoría, así como auditan los estados financieros, uno puede auditar si este modelo de lenguaje está mal entrenado porque está subrepresentando estos grupos o lo está presentando de manera sesgada, etcétera, etcétera. Y eso se puede exigir, y tú lo puedes hacer, y eso no se hace muchas veces, no se exige, y al no exigirse, no sorprende entonces que las plataformas que usan esto, como OpenAI y otros, estén produciendo contenido malo, porque no se les exige, entrene mejor su sistema. No es que no lo use, es que entrenen lo mejor. Creo que esas 2 cosas, si me preguntáis a mí, se podrían hacer bastante más en el corto plazo, además de todo lo que hemos también estado hablando. Quiero agradecer a todos por sus presentaciones. Sebastián, Tere, Carla, muchas gracias. Y un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Bien. Muchas gracias, Guillermo. ¿Se podrían sacar una foto también para que quede registrado el momento?